Creo que para muchos de nosotros no es necesario presentarte, pero sí igual es necesario que lo haga. Bien, hoy la doctora Laura Fornaciero, quien es bioquímica, especialista en hematología, es la directora del laboratorio LAT de la ciudad de Rosario y además la responsable del área hemostasia de Gamalab, el laboratorio del Grupo Gamma. Nos va a hacer una presentación sobre dímero D, utilidad en enfermedad tromboembólica venosa y otras patologías, y en relación con esto la interpretación de sus valores en COVID-19. Por favor, mantengan cerrados sus micrófonos y doctora, su tiempo. Bueno, allá vamos. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí charlando un poco sobre este tema que es tan importante en este momento. Y bueno, es un tema que está muy actualizado, muy en boga sobre ciertos marcadores que ya utilizamos en el laboratorio, pero dada la situación, ahora es necesario entenderlo un poco más. Bueno, para recordar un poco, vamos a comenzar recordando un poco los conceptos sobre quién es el dímero D, que tanto nos han pedido siempre en las guardias, en todas las, en general en las guardias, en general en urgencias, y tenemos que saber interpretarlo muy bien, y siempre digo que de la interpretación que hagamos es importante cómo le demos el resultado al médico, y de ahí nuestra participación en el equipo de salud. Es muy importante saber interpretarlo, porque si sabemos interpretarlo podemos ayudar mucho en el diagnóstico. El dímero D es un péptido que proviene de la acción de la plasmina sobre la malla de fibrina estabilizada y acumulada en algún sector del árbol vascular. La presencia en plasma en altas concentraciones va a ser marcador de la formación de un trombo. Es decir, si hubo formación de fibrina en el árbol vascular por alguna causa por la que se activó la coagulación y luego actuó la plasmina para degradar esa fibrina, van a aparecer los dímeros de circulación. Su vida media van a ser 6 a 8 horas y la vía de excreción va a ser renal, aunque también puede ser clarificado del plasma por el sistema reticuloendotelial. ¿Qué vamos a tener? El fibrinógeno, proteína soluble en el plasma, que tiene un dominio central E y dos dominios laterales D, va a ser escindido por la trombina, que va a clivar los péptidos del dominio E en fibrinopéptidos A y B más monómeros de fibrina. Los monómeros de fibrina van a polimerizar de extremo a extremo y de lado a lado, de manera de que los dominios D de dos monómeros se van a unir en forma electrovalente. Se van a unir a un dominio E de otro monómero para seguir polimerizando hasta formar la malla. Luego el factor 13 activado por trombina va a catalizar la formación de uniones covalentes entre los dominios D de la malla para estabilizar y formar una malla estable y cohesiva. La plasmina va a cortar para formar varios productos de degradación de distinto peso molecular, entre los cuales se va a encontrar el dímero D. Estábamos en que las subunidades D van a estar unidas en forma covalente por acción del factor 13 activado, que la denominación de dímero D se debe a un conjunto de fragmentos heterogéneos de monómeros D unidos por enlace covalente, y que la diferencia con el producto de degradación de fibrinógeno es que son subunidades D sueltas. Y que es muy importante diferenciar cuando se activa la fibrinolisis en forma primaria por un daño directo al endotelio, por una anoxa, en quemados, en traumatismos, en manipulación quirúrgica, en también
endotoxinas bacterianas, sepsis, en donde hay una activación directa del endotelio con activación de la fibrinólisis primaria, y luego también, si hay depósitos de fibrina, vamos a tener dímero D. Entonces, es importante distinguir aquellas situaciones en donde tenemos fibrinolisis primaria y secundaria a la activación de fibrina, de aquellas en donde tenemos solamente el dímero D. ¿Por qué? Porque hubo acumulación de fibrina en el árbol vascular y por eso se activa la fibrinólisis, pero no está habiendo el daño endotelial directo para una fibrinolisis primaria. En general, en la CID vamos a ver aumentados tanto el dímero D como el PDF, y se le va a prestar especial atención al dímero D para el seguimiento, pero los PDF también van a estar aumentados porque tenemos también en general daños endoteliales directos. Entonces, en condiciones normales, 2 a 3% del fibrinógeno ya es convertido a fibrínico, posteriormente degradado por la plasmina. Por ello es posible encontrar dímero D en personas sanas. Ustedes van a ver que el rango normal es, o sea, de 0 a, de acuerdo a las especificaciones del fabricante para cada equipo, pero si nosotros largamos pacientes normales, como habitualmente se hace como control, aparte del control normal, siempre conviene largar un paciente normal extraído en las condiciones de trabajo, con la muestra extraída bajo nuestras condiciones, a ver qué pasa con nuestros pacientes normales, con nuestro tubo de extracción, con nuestras variables diarias de trabajo, a ver cómo están las corridas normales. Y en general el paciente normal va a tener un valor. Quiere decir que existe un valor de dímero detectable en la mayoría de los individuos normales, obviamente dentro de lo normal. Vamos a tener que tener en cuenta que existen condiciones de elevación de dímero D en donde no hay una patología asociada o no hay una trombosis venosa o un tromboembolismo de pulmón, como por ejemplo, en procesos fisiológicos, como periodo neonatal, embarazo, edad avanzada, vamos a tener aumentos de dímero D por causa fisiológica, ya lo vamos a ver. Luego vamos a tener las causas relacionadas con evento tromboembólico, para las cuales lo vamos a utilizar muchísimo y va a servir también como valor predictivo negativo, y van a ser la cardiopatía isquémica, la trombosis arterial periférica, trombosis venosa profunda, tromboembolismo de pulmón o stroke. Y luego causas de elevación sin enfermedad tromboembólica que tenemos que tener en cuenta porque a veces están asociadas al evento trombótico. Entonces, son causantes a veces del evento trombótico, pero ya venían también modificadas por la patología, como en CID, enfermedad renal, recordemos que la depuración es renal, enfermedad hepática, hemorragia, síndrome de estrés respiratorio, infección, neoplasias, cirugías, trauma, quemaduras, procesos inflamatorios o reabsorción de hematomas. Por ejemplo, en el embarazo normal vamos a tener una relación entre la razón de dímero D y la semana de gestación que va a ir ascendiendo hasta que en las semanas finales del embarazo lo que vamos a tener es un valor que va a ser más o menos 2 veces el normal, con un rango intercuartilo más o menos es parejo, en la mayoría de la población de embarazadas. En general, no van a superar 2 veces el valor normal, esto es el embarazo normal. Ahora, cuando hay un embarazo con trombofilia, con preeclampsia o más patológico, vamos a tener aumentos diferentes del dímero D hacia las últimas semanas de gestación, y en algunas ocasiones muy patológicas se puede utilizar como control conjuntamente con la profilaxis. Deben valorarse circunstancias clínicas que ocurren en cada paciente antes de interpretar el resultado. Y cuando el evento trombótico está en marcha, cuando ya se ha instaurado la trombosis, puede elevarse hasta 8 veces o más si se lo compara con los valores de sujetos normales. Ahora, el inconveniente o lo que hay que tener en cuenta es siempre tener el calibrador adecuado, dado que la especie a determinar no es una especie única, sino diferentes fragmentos de productos de degradación de fibrina con un polipéptido de común. Dado que no existe un estándar internacional, como ocurre con el ring, con la tromboplastina, los fabricantes desarrollan sus propios calibradores. Los métodos no van a ser intercambiables. Los métodos en general se basan en anticuerpos monoclonales que reconocen neoepitopes de los péptidos del dominio D.
La reacción cruzada puede tener reacción cruzada con la fibrina estabilizada, pero no con el fibrinógeno. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta es siempre la calidad de la muestra. Aquí vamos a tener distintas guías en donde hacen distintas recomendaciones respecto a la muestra. Yo, personalmente, por experiencia en nuestro laboratorio, lo que recomiendo es una muestra con doble centrifugación para eliminar toda la fibrina que pueda estar en sobrenadante. Es decir, una buena centrifugación a 3000 revoluciones, por lo menos 15 minutos, y una segunda centrifugación de esa muestra para eliminar las trazas de fibrina que puedan haber quedado. Los distintos reactivos van a tener distinta especificidad y sensibilidad, por lo tanto los resultados no van a ser equivalentes, la diferencia van a ser la reactividad de los anticuerpos, calibradores, aparatos, unidades y magnitudes para expresar los resultados. Entonces, vamos a tener métodos semi-cuantitativos, que son los de aglutinación en placa. Son anticuerpos monoclonales contra epitopes específicos no expuestos en productos de degradación de fibrinógeno y se utilizan solo como marcador de formación de fibrina y posterior seguimiento de la coagulopatía. Por ejemplo, van a ser útiles para una CID. Ahora, de acuerdo al checklist del College of American Pathology, si el laboratorio utiliza este tipo de métodos, debe colocar siempre en una nota aclaratoria que el resultado informado no puede ser utilizado para exclusión de tromboembolismo venoso. En cuanto a los métodos cuantitativos, van a ser altamente específicos, sensibles, con diferentes principios de medición, con resultados entre 20 y 30 minutos. Me permito acortar un poquito el tiempo que dice la bibliografía, porque si nosotros tenemos el método calibrado, los controles largados y demás, podemos emitir resultados cuantitativos automatizados entre los 20 y los 30 minutos. Se considera de referencia el enzimo inmunoensayo, pero no es para emergencia porque es largo en su procesamiento. Y otros puntos finales son la inmunoquimioluminiscencia, inmunoturbidimetría, inmunofluorescencia, el de mayor utilización, la inmunoturbidimetría. La expresión de resultados varía en unidades y no todos están aprobados por la FDA para exclusión de tromboembolismo venoso. La guía CLSIH 59 año 2011 dice que para la elección de la prueba son de vital importancia valor predictivo negativo y sensibilidad para evitar la incidencia de resultados falsos negativos. Entonces, ¿cuáles son los niveles de aprobación de la FDA para ensayos cuantitativos? Como criterio, vamos a tener dos criterios. Para un equipo va a ser ayuda en diagnóstico de tromboembolismo venoso. Otros equipos, exclusión de tromboembolismo venoso. Los equipos de ayuda en diagnóstico no pueden ser utilizados para exclusión de tromboembolismo venoso, deben ser utilizados en forma conjunta con imágenes diagnósticas y no sirven como único parámetro para exclusión, ni siquiera en pacientes con pretest clínico bajo. En cambio, los de exclusión de tromboembolismo no tienen necesidad de imágenes diagnósticas en pacientes con pretest clínico bajo o intermedio, sirven como único parámetro de exclusión cuando el resultado es menor al punto de corte y el índice clínico es de probabilidad baja o intermedia. La sensibilidad para estos métodos no está definida. En cambio, en estos es mayor o igual al 95%, el valor predictivo negativo es 97%, el punto más bajo del índice de corte mayor o igual al 95%, pero ¿qué tenemos? El punto más bajo de sensibilidad para los métodos de ayuda en diagnóstico no está definido, mientras que los de exclusión en diagnóstico tienen un punto más bajo de sensibilidad mayor o igual al 90%. Bueno, para la expresión de resultados vamos a variar en la expresión de resultados dependiendo del ensayo y el calibrador usado. Si el calibrador son fragmentos purificados del coágulo de fibrina digerido por plasmina, va a ser una expresión en unidades DD y se va a llamar DDU,
equivalente a 195 kilodaltons, mientras que si el calibrador son los fragmentos obtenidos por digestión con plasmina controlada de fibrinógeno, purificado, coagulado en presencia de factor 13 activado, la expresión va a ser en unidades FeU, unidades equivalentes de fibrinógeno, que van a tener 340 kilodalton. En la interconversión, la masa de fibrinógeno es 1,75 veces de dímero D, por lo tanto, DDU por 2 va a ser aproximadamente FeU. Los resultados de las unidades se pueden expresar en nanogramo mililitro, microgramo mililitro o microgramo litro. La variabilidad en el tipo y magnitud ha conducido en muchas oportunidades a confusiones. Hay que tener mucho cuidado en las interconversiones, debido a errores en la expresión o en la interpretación del protocolo. Entonces, acá tenemos una tabla de conversión del checklist del College and American Pathologist. Entonces, vamos a tener la conversión de unidades FeU a DDU, va a ser obviamente por 0,5, de FeU a DDU microgramo, de FeU nanogramo 0,005, de FeU microgramo a FeU nanogramo va a ser 1000, de DDU, acá esto está mal, de DDU nanogramo a FeU nanogramo, sí, va a ser 2, de DDU microgramo mililitro a FeU nanogramo mililitro va a ser 2000, y de DDU microgramo mililitro a DDU nanogramo mililitro va a ser 1000. Esta tabla es muy útil tenerla a mano, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, en el aparato o en el método automatizado un informe en microgramo mililitro y queremos realizar, o en nuestro informe tenemos el informe hecho, por ejemplo, en nanogramo mililitro. Entonces, la FDA ha aprobado 8 ensayos para exclusión de trombosis venosa profunda y tromboembolismo de pulmón. Esto está publicado en la revista Hematología, volumen 22, número 1, en un trabajo, en una recopilación bibliográfica realizada por los maestros, la doctora Dubois, el doctor Cereceto, Martín Uso, etc. Y vamos a ver, también esta tabla es muy útil porque presenta el tipo de ensayo, el método, el fabricante, en qué unidades informa, el punto de corte informado. Bien, y acá también hay un temita que el Innovans de Dimer informa en microgramo litro FeU y nosotros por conversión lo pasamos a nanogramo mililitro. Y los métodos que pueden ser utilizados para exclusión y los que pueden ser utilizados en apoyo diagnóstico. Fíjense que para exclusión tenemos 8 métodos aceptados. La dejo un ratito por si alguno quiere buscar su método y saber si sirve o es útil para exclusión. Bueno. Entonces, ahora, las aplicaciones Point of Care utilizan sangre total o plasma. Como ventaja tienen que son rápidas, de fácil acceso, sirven para urgencias. La metodología es un inmunoensayo tipo sándwich con anticuerpos monoclonales y el método de detección va a ser hemoaglutinación, fluorescencia o quimioluminiscencia. Solo uno tiene aprobación por la FDA para exclusión y los ensayos de aglutinación en placa no entran en esta categoría de Point of Care. Dejo un ratito por si alguno quiere buscar un método, si no después me lo soliciten y lo enviamos, la charla va a quedar grabada. Puntos a tener en cuenta. Las guías internacionales recomiendan siempre informar el resultado en las unidades originales del fabricante. Para reactivos calificados para exclusión de tromboembolismo venoso, el fabricante debe establecer el punto de corte y el valor debe ser aprobado por la agencia regulatoria. Los puntos de corte para exclusión de tromboembolismo venoso no son intercambiables entre los distintos métodos y la CLCI recomienda que los laboratorios utilicen solo ensayos que informen punto de corte propio. Según la CLCI, vamos a informar valor numérico, unidades, intervalo de referencia y punto de corte para exclusión de TEP. Por ejemplo,
un dímero de un paciente 522 DDU con un método inmunoturbidimétrico con un IR de 0 a 233 y con un punto de corte para tromboembolismo venoso 233. En cuanto al número D de 920 nanogramos mililitros FEU, vamos a tener un intervalo de referencia menor a 500 nanogramos mililitros FEU y un punto de corte para tromboembolismo de 500. Para el intervalo de referencia se emplean 30 voluntarios sanos sin problemas hemorrágicos que no estén en tratamiento con anticoagulantes ni con anticonceptivos orales ni terapia hormonal de reemplazo, no embarazadas ni con hepatopatías. Y en general el intervalo de referencia debe tener en cuenta la edad. Para el intervalo de referencia de población general, edades menores a 50 años y si uno tiene población de añosa, una población de pacientes en general con más de 50 años, y uno quiere realizar un intervalo de referencia propio, se deben buscar 30 voluntarios sanos, mayores de 50 años en la edad que, digamos, predomina en el lugar de trabajo, y obviamente sin ninguna enfermedad de base, lo cual es bastante problemático. El punto de corte se va a establecer siempre en estudios clínicos de pacientes con sospecha de tromboembolismo venoso, donde el diagnóstico es confirmado mediante estudios de imágenes. El punto de corte óptimo va a ser la concentración de dímero con mejor sensibilidad diagnóstica, es decir, con valor predictivo negativo alto para tromboembolismo venoso. El valor de referencia y el valor de corte pueden diferir dentro del mismo método. La mayoría de los laboratorios usan los sugeridos por el fabricante, mientras que la minoría obtiene sus propios datos. En general, si uno quiere establecer un valor para diagnóstico de TEP, se deben usar por lo menos 25 pacientes con sospecha y se comparan los resultados del dímero D con los diagnósticos por imágenes. Los sujetos verdaderos positivos y los verdaderos negativos se utilizan para el umbral de exclusión. Entonces, el dímero D es un marcador sensible para diagnóstico de tromboembolismo venoso, pero con baja especificidad, porque tenemos que recordar todas las situaciones que vimos en donde se encuentra elevado. Es necesario primero siempre un examen físico y historia clínica del paciente ambulatorio para estratificarlo en baja, media o alta probabilidad de tromboembolismo venoso. Siempre recordemos que cuando hay alta probabilidad no va a ser utilizado el dímero D en el diagnóstico. Luego de determinar la probabilidad clínica pre-test se realiza la determinación y se van a realizar o no estudios por imágenes según el modelo clínico predictivo que en general se realiza se apoya en el cálculo de Wells. Posibles situaciones. Dímero D negativo, es decir, menor valor de corte y probabilidad clínica baja, se va a poder excluir el tromboembolismo venoso con grado de certeza sin imágenes. Dímero D negativo, pero con probabilidad clínica alta, es necesario sí o sí confirmar con estudios de imágenes. Dímero D positivo, de acuerdo con el resultado de la probabilidad clínica, serán necesarios estudios. Entonces, para los fines del dímero D, que es evitar los costos de realizar otros estudios, en el único caso en el que puede ser utilizado solamente el dímero es cuando hay probabilidad clínica baja y el valor del dímero es negativo. Los algoritmos de exclusión, rapidito los vamos a ver. Vamos a ver, el paciente con trombosis venosa profunda, con puntaje de Wells menor o igual a 1, en general va a tener una trombosis venosa no probable. Ahí vamos a hacer el ensayo. El ensayo da menor al punto de corte, trombosis excluida. Si el ensayo da mayor al punto de corte, ya vamos a tener que realizar ultrasonido, es decir, el diagnóstico ya se va a apoyar en otra determinación. Cuando el índice de Wells es mayor a 2, ya directamente es trombosis probable, entonces no vamos a utilizar el dímero.
En cuanto al TEP, el paciente con TEP va a ingresar, o sea, se va a hacer la solicitud de dímero en aquellos pacientes con puntaje de Wells menor a 4, con baja probabilidad o intermedia de TEP, en donde el ensayo, si da negativo, va a haber exclusión de TEP. Ahora, si tenemos un ensayo positivo, vamos a tener que recurrir a las imágenes y vamos a pasar a la situación en donde el dímero D ya no va a tener validez. En un trabajo publicado en el Journal of American Association y varios estudios realizados, se propone, en un estudio multicéntrico, multinacional, prospectivo, con resultados de 19 centros, Bélgica, Francia, Países Bajos, Suiza, se propone que para los pacientes menores de 50 años se utilice el punto de corte establecido para el dímero de 500 nanogramos mililitros FeU. Pero para pacientes de más de 50 años, el resultado de dímero se considere negativo si es menor a la edad en años por 10. Quiere decir que cada 10 años mayor a 50 años, el dímero D va a aumentar en 100. Para un paciente de 60 años, vamos a tener un valor de corte de 600. Esto ha sido propuesto por varios grupos de trabajo, pero aún no ha sido validado en una palabra. Y en cuanto a la muestra, según la guía CLSI H59, para un dímero cuantitativo para exclusión de tromboembolismo venoso, vamos a necesitar una muestra sangre entera extraída con aguja, sistema de vacío o punción digital. Cuando aparecieron los sistemas de vacío se pensaba que iban a provocar activación de coagulación. Si la muestra está tomada sin ningún tipo de problema, si no es una muestra dificultosa, no va a haber ningún problema. El anticoagulante va a ser citrato de sodio 3,2%, beta o heparina, de acuerdo al método, y la estabilidad a temperatura ambiente, no me animaría a decir 24 horas, esto está en la bibliografía, porque no sabemos la temperatura de cada laboratorio. Yo diría que en heladera 4 grados pueden ser 24 horas, yo diría hasta 12 horas por experiencia personal, y a menos 24, menos 74 grados hasta 24 meses. Para el procesamiento, por criterio propio del Manual de Procedimientos del LAT, sugiero la doble centrifugación a 3000 revoluciones por minuto, mínimo 8 o 10 minutos. Conclusiones. El ensayo va a ser útil para exclusión de tromboembolismo venoso en pacientes con pretest clínico bajo o intermedio. Si da mayor al índice de corte, no debe tomarse como confirmación del tromboembolismo venoso, solo sirve para reforzar la presunción, lo cual ahí ya debe confirmarse con imágenes. No debe usarse en pacientes con pretest clínico alto, los ensayos que se usan en distintos laboratorios no son intercambiables, el laboratorio debe informar el resultado con el punto de corte para exclusión de tromboembolismo y se debe incluir en el resultado una leyenda aclaratoria si el método utilizado no está aprobado para exclusión de TEP, de tromboembolismo venoso. Bueno, vamos a pasar a la utilidad del dímero D y de otros parámetros hemostáticos en la infección por coronavirus. No vamos a hablar de epidemiología, no vamos a decir quién es el SARS-CoV-2, sino solamente que es un nuevo brote infeccioso de un coronavirus, del síndrome respiratorio agudo severo, con una enfermedad definida en 2019, COVID-19, y extendida actualmente en todo el mundo. Sabemos que el curso clínico es complicado, el 15% de pacientes infectados tienen aparición de neumonía intersticial, un 5% van a evolucionar a síndrome de dificultad respiratoria aguda, van a necesitar ventilación mecánica o ingreso a unidades de cuidados intensivos, falla multiorgánica. Esto, digamos, a lo que se apunta actualmente es a encontrar alternativas terapéuticas para disminuir la inflamación, la respuesta inflamatoria, entonces evitar la evolución hacia este 5%. Tenemos que recordar que el endotelio es una superficie no trombogénica. Nuestro endotelio está preparado en condiciones normales para evitar la trombosis. Para ello, la interrelación
con los mecanismos anticoagulantes, que va a ser la fisiológica. A nivel plaquetario va a ser con liberación de prostaciclinas y ectoadepasa. La ectoadepasa, CD39, es un degradador del ADP a AMP, porque el ADP liberado por plaquetas activadas es activador de múltiples procesos, sobre todo de activación endotelial y de otras plaquetas. En cuanto a la actividad anticoagulante relacionada con el sistema de coagulación, vamos a tener la expresión de glicosaminoglicanos que van a acelerar 1000 veces la capacidad de la antitrombina para inhibir a la trombina, el receptor endotelial de la proteína C y el sistema de la trombomodulina, trombina-trombomodulina, ambos activadores de la proteína C a proteína C activada en presencia de trazas de trombina que van a activar al endotelio para activar estos receptores y activar la activación de inhibidores. La proteína S que actúa como cofactor de la proteína C y el TFPI, inhibidor de la vía de factor tisular, que es importantísimo porque ya la activación de la vía extrínseca con la formación del complejo factor 7 activado factor tisular va a alcanzar para que el TFPI forme un complejo cuaternario de inactivación del complejo factor 7 activado tisular. Y luego vamos a tener la actividad del sistema fibrinolítico relacionada con la liberación de activador tisular del plasminógeno para, en condiciones en donde el endotelio está un poquito activado, ya se liberan pequeñas cantidades de TPA pensando que en la circulación hay algo que está impidiendo el flujo. Lo vemos cuando nosotros estimulamos a las pacientes con una isquemia para evaluar la respuesta fibrinolítica, lo que va a ocurrir es que ese endotelio va a creer, por esa isquemia desde afuera que realizamos a la presión venosa, que el endotelio va a creer que hay algún factor que está impidiendo la circulación y ya se va a activar la fibrinólisis con mucha liberación de TPA, que va a hacer que la lisis de globulinas post-isquemia sea mucho más corta que la preisquemia. ¿Por qué? Porque se liberó mucho más TPA que PAI por el mecanismo regulatorio. Entonces, en condiciones normales vamos a tener pequeña expresión de moléculas de factor tisular subendotelial, todas las proteínas adhesivas del subendotelio y un flujo normal en la luz vascular. Pero en una situación en donde ocurre una sepsis, liberación de endotoxinas bacterianas, activación de macrófagos con liberación de interleuquinas, factor de necrosis tumoral y demás, una activación del endotelio sin necesidad de rotura de endotelio, en donde ese factor tisular que estaba expuesto en forma pero muy poco concentrada, no en la luz, sino en el subendotelio, la célula endotelial activada va a tener capacidad por una activación transcripcional de empezar a sintetizar y exponer factor tisular para activar la vía extrínseca y a su vez se van a activar también la P-selectina, liberación de factor von Willebrand, liberación de factor 8, con lo cual se van a traer plaquetas y ese endotelio que era inactivo se va a desbalancear y va a pasar a ser un endotelio activo con activación de la coagulación. Esto es lo que ocurre en general en la sepsis. Es decir, en estos procesos vamos a tener activación de endotelio con exposición de factor tisular sin necesidad de que el endotelio se haya dañado. En COVID-19 se produce activación del endotelio cambiando el fenotipo antitrombótico a protrombótico, es decir, hay un impacto directo a la célula endotelial, hay activación de macrófagos, neutrófilos, plaquetas, células endoteliales, hay aumento de citoquinas proinflamatorias, aumento de la permeabilidad del endotelio, formación de radicales libres del oxígeno por las mismas células de la respuesta inflamatoria que van a actuar también sobre la célula endotelial, síntesis de nuevo de factor tisular, sin necesidad de rotura de endotelio,
también va a haber formación de micropartículas derivadas de los macrófagos que van a expresar también factor tisular y P-selectina circulantes, agravando la situación de activación endotelial, y va a aumentar la expresión del PAI por encima de la del TPA, porque estamos teniendo una activación endotelial anómala. Se propone que el coronavirus podría utilizar los receptores de la proteína enzima convertidora de angiotensina para ingresar a la célula, y la AC2 está altamente expresada en células alveolares de pulmón, así como también células de corazón, riñón, arterias e intestinos. Entonces, se ha demostrado que en pacientes con SARS-CoV existe una inflamación descontrolada con acumulación de fluido y fibrosis en el intersticio, en el alvéolo y en la circulación. Es decir, en pacientes con una infección moderada en donde el sistema inmune ha podido resolver, no ocurre más que una respuesta inflamatoria normal. Ahora, cuando pasamos a la situación de la respuesta inflamatoria severa, vamos a tener un daño del pulmón, en donde se va a producir la deposición intraalveolar de fibrina por el daño tisular. La injuria aguda del pulmón va a conducir a un estado proinflamatorio por la tormenta de citoquinas. Se van a activar macrófagos, células endoteliales, macrófagos tisulares y células endoteliales, células presentadoras del antígeno. Un tercio de estudios pudo mostrar fibrina en los pequeños vasos, la activación del sistema fibrinolítico en el alvéolo, o sea, a nivel local, sería secundaria generación de trombina que liberaría TPA del endotelio, y la trombosis va a aparecer como secundaria inflamación e hipoxia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto sería un alvéolo normal, y en este alvéolo patológico vamos a tener al surfactante inactivado, vamos a tener una membrana basal denudada, comparada, vamos a tener una membrana hialina aumentada, neutrófilos migrando. ¿Por qué? Porque las mismas citoquinas aumentan la permeabilidad endotelial, por lo tanto migran macrófagos y neutrófilos de la circulación al intersticio. Vamos a tener un intersticio edematoso con acumulación de líquido, lo cual va a provocar el edema, y vamos a tener una circulación en donde está ocurriendo una trombosis. Por eso, en muchos casos, cuando la situación es tan descontrolada, a veces la asistencia respiratoria mecánica no es suficiente. Y se dice que en algunos estudios se ha tenido que rotar al paciente en asistencia mecánica para ayudar a que exista, o sea, que toda esta microtrombosis, o sea, vasos microtrombosados, al mover al paciente, ayude un poco a remover un poco o a disminuir la hipoxia tisular, porque la zona no está solo inflamada con fibrina intersticial, sino también con trombosis en la microvasculatura. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un aumento de la permeabilidad de la célula endotelial provocada por las mismas citoquinas liberadas por los macrófagos estimulados por el antígeno. Esta célula endotelial, además de aumentar la permeabilidad, lo que va a tener es un aumento en la exposición de P-selectina, de ligandos de integrina, de factor tisular, que ya lo vimos, que va a provocar que el leucocito, a través de su ligando PSGL1, que es el ligando de selectina, y también el macrófago, empiecen a rotar sobre la superficie endotelial y pasen al intersticio. Entonces va a aumentar toda la respuesta inflamatoria intersticial, que va a llevar a esta situación de daño alveolar. ¿Cómo vamos a interrelacionar esa inflamación y esa coagulación activadas? El mismo monocito activado va a liberar interleuquina 1 beta, interferón alfa, que son los que activan primariamente a la célula endotelial. La célula endotelial va a expresar P-selectina
a través de lo cual va a ir rotando neutrófilo y los mismos monocitos para provocar todo lo que vamos a ver luego de la respuesta inflamatoria cuando estas células se han activado, además del daño tisular. Y por otro lado, también esa interleuquina 1 beta y factor de necrosis tumoral van a provocar la expresión de factor tisular, con la activación de la vía extrínseca de la coagulación, generación de fibrina, exposición de factor von Willebrand, liberación de factor 8, las plaquetas van a empezar a rotar de manera azarosa uniéndose al factor von Willebrand hasta activarse y se va a producir un trombo, o sea, va a ser la producción de un trombo, obviamente plaquetario con coagulación activada, en donde vamos a tener un aumento de la isquemia tisular y por otro lado vamos a tener deprimidos también por el daño endotelial los sistemas regulatorios por disminución de la trombomodulina y receptor endotelial de la proteína C, por lo cual vamos a tener disminución de la proteína C activada. Entonces, para definir un poco lo que está ocurriendo es una interacción entre sistema inmune y sistema de coagulación. Esto va a ser como respuesta a la infección por microorganismos para evitar su propagación. Otra definición de inmunotrombosis sería una respuesta inmune innata que implica la formación de un trombo en un vaso favoreciendo el confinamiento y destrucción de los microorganismos patógenos. ¿Qué va a haber? Una activación en los individuos en los cuales haya una activación indiscriminada de ambos sistemas por desregulación del mecanismo fisiológico normal. Es decir, imagínense el individuo que ya tiene endotelios dañados o activados por otras comorbilidades. El paciente ya va a estar en una situación de inflamación endotelial a donde le vamos a sumar la infección. Entonces, en estos pacientes, esto va a estar muy activado, la desregulación va a ser casi inevitable y vamos a tener los depósitos masivos de fibrina en microvasculatura y en general en el 5% un mal pronóstico. Ahora, se dice en todos los trabajos, en la mayoría de los trabajos publicados, que lo que ocurre en el caso de coronavirus, a diferencia de la CID, porque vamos a ver que son dos mecanismos diferentes en algunas modificaciones de algunos parámetros, en donde va a haber una estimulación de receptores tipo TOL, que son de expresión las células presentadoras de antígeno. Estos receptores van a participar en el reconocimiento de las estructuras asociadas a patógenos y estudios recientes demuestran que estos receptores TOL tienen una distribución muy amplia. Están en la célula endotelial, están en el macrófago, están en el neutrófilo. Entonces van a poder conocer moléculas derivadas de los tejidos lesionados del huésped y van a desencadenar respuestas no solo inmunes, sino metabólicas. ¿Cómo sería esto? Estos receptores tipo TOL que están en la membrana extracelular y receptores que están debajo de la membrana, RLR, NLR, van a originar respuestas intracelulares corriente abajo, en donde van a intervenir moléculas adaptadoras, el sistema de las quinasas, que es importantísimo actualmente porque todos los estudios de regulación o para disminuir la respuesta inflamatoria que hace tan patológica esta infección, están apuntando a la inhibición de las quinasas, sobre todo TBK1, que es una de las quinasas principales, y las quinasas, IKK-beta, RIP1, todo el sistema de quinasas que va a converger ¿en qué? En activar factores transcripcionales, sobre todo el NF-kappa-beta, que es el principal regulador transcripcional activado, a partir del cual lo que va a ocurrir es que el efecto va a ser un aumento en la síntesis de citoquinas proinflamatorias, ferritina también y demás mediadores inflamatorios, lo cual va a
digamos, a provocar ese estallido de citoquinas. Esta es otra imagen en donde tenemos el receptor, los receptores. En un macrófago se produce también la activación de NF-kappa beta, el aumento de la respuesta transcripcional y toda la tormenta de citoquinas, entre las cuales tenemos IN6, factor de necrosis tumoral, IL8 y IL10, y también la ferritina, porque no se olviden que la ferritina se almacena en los depósitos de los macrófagos, y también cuando se activan la transcripción, se activa la síntesis y liberación de ferritina. Por eso en este caso la ferritina es un marcador muy importante de evolución del paciente porque acompaña al aumento de citoquinas, de la tormenta de citoquinas, justamente por estos procesos regulatorios de la transcripción que están activados. A su vez, la célula endotelial activada va a exponer no solo factor tisular, sino factor von Willebrand, P-selectina, factor 8, PAI, ligando leucocitario. Las plaquetas activadas tanto por macrófagos, neutrófilos, micropartículas y células endoteliales van a retroalimentar la respuesta inflamatoria y a su vez van a ir y van a exponer los fosfolípidos plaquetarios, estimulando también todas las reacciones dependientes del sistema de coagulación. Por otra parte, esta interacción monocito, macrófago, plaqueta, la plaqueta tiene en su membrana P-selectina capaz de interactuar con las moléculas PSGL1, el ligando de P-selectina de la membrana de macrófago y neutrófilo, activándose en circulación. O sea que vamos a tener plaquetas activadas por el endotelio, llamadas por el von Willebrand y por la P-selectina endotelial, y plaquetas activadas circulantes. Vamos a tener activados también por liberación del ADP los receptores P2I1 y P2I12, activando agregación plaquetaria, y también vamos a tener por acción de la trombina y de todos los factores, el factor 10 activado, la trombina, el factor 9 activado, van a estimular, receptores de proteasas activadas, los receptores PAR, que también van a provocar activación plaquetaria. Entonces vamos a tener una célula endotelial activada, la vía extrínseca activada, las plaquetas activadas y comenzando también a exponer sus fosfolípidos para retroalimentar los procesos de activación de la coagulación y a su vez también los macrófagos actuando permanentemente para amplificar la respuesta inflamatoria. En cuanto a los leucocitos, la interacción receptor de membrana patógeno lo que va a provocar es un proceso de oncosis por el cual va a aumentar el calcio intracelular con estimulación de la fosfolipasa A2 y formación de poros de membrana y también microvesículas. Estas microvesículas que tienen factor tisular y P-selectina en su membrana. Entonces, el neutrófilo va a liberar todo su material interno celular, enzimas, elastasas, caspasas, proteasas, ADN, histonas, todo el material y probablemente es un suicidio celular, o sea, el neutrófilo a partir de aquí muere. Otro sistema también importantísimo que va a regular y va a estimular toda la respuesta inflamatoria y también la activación de coagulación es la formación de trampas extracelulares de neutrófilo. Es decir, el neutrófilo activado por contacto con microorganismos patógenos o diferentes estímulos inflamatorios va a provocar una desintegración de la membrana con una liberación, una decondensación de la cromatina, mezcla del contenido nuclear con proteínas granulares, con histonas y liberación de todo ese ADN que, mezclado con histonas, mezclado con polifosfatos, va a provocar una superficie que va a ser totalmente nociva para el microorganismo. ¿Qué va a ocurrir? En esa superficie de ADN con histonas, elastasas, mieloperoxidasas,
etcétera, el microorganismo va a ser retenido, va a ser inactivado y va a ser lisado. A su vez, el ADN, por su carga negativa, y las histonas tienen una gran capacidad para estimular la vía intrínseca de la coagulación, lo cual va a ayudar a que esas hebras de ADN que están con el germen ya inmovilizado y ya inactivado puedan recubrirse de la malla de fibrina a través de la activación de la vía intrínseca directamente por las cargas negativas del ADN y activación del factor 12, para ser más fácilmente extraídos de la circulación por el sistema retículo endotelial. Esto sería una imagen microscópica electrónica en donde se ven los neutrófilos ya prácticamente deshechos, las NETs, y si ustedes ven, las bacterias inmovilizadas por estas trampas de ADN con histonas, elastasas y proteasas. Esto ocurre sobre todo cuando fallan los mecanismos de fagocitosis bacteriana. Entonces, al fallar el mecanismo de fagocitosis, la célula recurre a la liberación de las trampas de ADN para inactivar los microorganismos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener activación plaquetaria, unión al endotelio, un endotelio que va a estar con aumento de permeabilidad, activación de la vía extrínseca con formación de fibrina, activación de la vía intrínseca por las NETs que van a provocar también activación de la coagulación, y por otro lado vamos a tener inhibidos, en cierto modo, los sistemas de activación de la proteína C por el mismo daño endotelial. Bien, entonces, se vio también in vitro, esto ya lo dije, que las histonas purificadas van a estimular también el influjo de calcio a plaquetas, promoviendo también activación y agregación plaquetaria. También van a existir moléculas polianiónicas, las moléculas polianiónicas, incluyendo ADN, ARN y polifosfatos, van a seguir activando la coagulación, y la histona, la histona H4, provoca la autoactivación de la protrombina, independientemente de la coagulación, provocando, digamos, una amplificación de la cascada. Bien. Ahora vamos a ver un poco qué ocurre con nuestro marcador de activación de coagulación, que es el dímero, resumen de una activación de protrombina-trombina, y en estos individuos, si nosotros hacemos fragmento 1+2, determinación de fragmento 1+2, va a dar aumentada. Si determinamos la trombomodulina, va a dar disminuida. Si determinamos fibrinopéptido A, va a dar aumentado. Lo que pasa es que tampoco contamos con metodologías rápidas y económicas como para poder detectarlos, y la más rápida, las de más fácil acceso, es el dímero D. Bien. Dentro de las fases de la infección, vamos a tener un estadio 1 de infección temprana, un estadio 2, esto lo vamos a ver para ver dónde es útil la determinación de los parámetros de coagulación. Un estadio 2, que va a ser la fase pulmonar, 2A, 2B, según el compromiso, en donde comienza la respuesta inflamatoria y comienzan los síntomas. Y un estadio 3, que va a ser la fase inflamatoria propiamente dicha, en donde se produce toda la tormenta de citoquinas, infiltrados pulmonares, alteraciones analíticas y demás. En esta etapa vamos a tener síntomas leves, en la etapa 1, puede haber anosmia, puede haber fiebre mayor de 37,5 ahora, en los últimos estudios, tos seca, diarrea, puede existir linfopenia, pero todo es relativo en esta etapa, que son más o menos 7 días. Luego, en la fase 2, ya vamos a tener disnea, ya vamos a tener saturación baja, una radiografía normal de tórax, aumento de dímero D, LDH, transaminasas, por lo cual acá van a empezar a importar muchísimo la realización de los parámetros, sobre todo el dímero D y los parámetros asociados al anuncio de la situación del paciente, que van a ser la ferritina, la LDH,
el dímero y otros marcadores de inflamación, la proteína C reactiva es muy utilizada. Yo he charlado mucho también con profesionales del grupo de trabajo de LAT, infectólogo, hematóloga, y el infectólogo me ha dicho que se apoyan muchísimo en el aumento de los valores de ferritina de estadio 2 a estadio 3, y la PCR, aunque no es tan específica, es muy, pero muy útil. Así como también, obviamente, la LDH y el dímero D. La clasificación clínica rápidamente, en el estadio 1 leve van a ser fiebre, síntomas de tracto respiratorio, imágenes compatibles con neumonía. En el estadio moderado ya vamos a tener frecuencia respiratoria alterada, presión de oxígeno alterada, en estado de reposo saturación de oxígeno baja, y en el estadio grave vamos a tener insuficiencia respiratoria con requerimiento de asistencia respiratoria, shock. Y para el ingreso a la unidad de terapia intensiva, vamos a tener un índice SOFA, que es el índice de disfunción multiorgánica, el índice de respuesta inflamatoria sistémica, que va a ser utilizado y que va a tener parámetros bioquímicos útiles para el ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos. Los marcadores bioquímicos de mayor utilidad van a ser el estado ácido-base, el hemograma con recuento de plaquetas y relación linfocito-neutrófilo. Sabemos que es importante porque los linfocitos van a estar disminuidos. Glicemia, un perfil renal, hepatograma, dímero, fibrinógeno, troponina T, ferritina, proteína C reactiva, ácido láctico, procalcitonina, interleuquina 6, CPK y LDH. Los trabajos señalan que en todas las guardias de emergencia, en los servicios de emergencia, deberían contar con la mayoría de estas determinaciones. En cuanto a la significancia clínica, el parámetro plaquetas, en un 20 a 30% de plaquetas está entre 100 y 150. En general no van a estar más bajas de 100.000, y cuando empiezan a bajar a menos de 100.000 son pésimos predictores porque indica que el paciente está pasando del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica a la coagulación intravascular diseminada. Los linfocitos, en pacientes críticos se va a ver severa linfopenia y LDH elevada. En cuanto al TP, va a estar ligeramente prolongado, en algunos estudios con una P no significativa, en otra significativa. No se va a usar APTT, claramente porque el APTT no va a ser un parámetro de significancia porque tenemos tan aumentados los reactantes de fase aguda, factor 8 y fibrinógeno, que el APTT va a estar influenciado por el aumento de estos dos factores. El dímero D es un marcador pronóstico de mortalidad junto a la ferritina y la edad. Está marcadamente elevado en pacientes críticos, 3-4 veces en este estudio, en el estudio de Tang, pero en otros estudios, en otros trabajos, vamos a ver que se encuentra mucho más elevado en pacientes críticos. El fibrinógeno, el descenso puede ser índice de agravamiento del paciente, igual que las plaquetas. Si nosotros queremos evaluar la evolución de un paciente desde el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica a la CID, vamos a tener una clara bajada de fibrinógeno y plaqueta. Cuando en ese paciente ocurre eso, hay que abrir los ojos porque lo que está ocurriendo es el paso a una CID. Bueno, en un metaanálisis de una selección de 5 estudios, a partir de análisis de 80 publicaciones, fueron depurados 5 estudios. Todos los estudios fueron retrospectivos, muchos estudios realizados en China, y lo que vamos viendo es que no se puede establecer un rango de variación de parámetros en cada estadio normatizado para todo el mundo, porque para las distintas etnias la respuesta es diferente. Se dice, por ejemplo, que en individuos caucásicos hay mucha más predisposición a la trombosis. Interpreto que es porque en caucásicos tenemos la mayor frecuencia de mutaciones de las trombofilias. También se dice que en italianos y españoles tenemos ya de base valores de ferritina más altos que en otras etnias. Por lo tanto,
Eso indicaría que el paciente que ya de base tiene valores de ferritina más elevados sería más propenso a que luego la ferritina aumenta más y retroalimenta positivamente el aumento y la estimulación del macrófago, ya que ella misma puede estimular al macrófago para estimular el pase a la falla multiorgánica. De estos 5 estudios evaluados, voy a presentar los resultados principales. One, en la revista Lancet 2020, publica en una serie de 41 pacientes hospitalizados valores de dímero D en pacientes con enfermedad grave hasta 5 veces superiores que en aquellos que no ingresaban en la unidad de cuidados intensivos, con una mediana de 2,4 rango litro y un rango intercuartil de 0,6 a 14,4 miligramo litro, frente a una mediana de 0,5 miligramo litro con un rango intercuartilo de 0,3 a 0,8. En estos pacientes, el tiempo de protrombina también fue mayor, con una mediana de 12,2 y un intercuartilo de 11,2 a 13,4, frente a una mediana de 10,7 y un rango de 9,8 a 12,1. El estudio de Tang, publicado en el Journal, en una serie de 183 pacientes, se describen valores de dímero hasta 3,5 veces en pacientes que fallecían a consecuencia de la enfermedad, una mediana de 2,12 con un rango intercuartilo de 0,77 a 5,27, todo en miligramo litro, frente a una mediana de 0,6 con un rango de 0,35 a 1,29 con una P significativa. Los pacientes que murieron también mostraron, obviamente, mayor producto de degradación de fibrinógeno, que va a acompañar al aumento de dímero porque tenemos daño endotelial directo. Y en cuanto lo bueno del estudio de Tang es que el tiempo de protrombina muestra una mediana de 15,5 segundos con un rango intercuartil de 14,4 a 16,3, a diferencia de una de 13,6 con rango de 13 a 14,3, y en este estudio da estadísticamente significativa, a diferencia de otros estudios en donde no da. Una gran proporción de pacientes fallecidos en este estudio cumplen los criterios de CID, 71% frente al 0,6% de pacientes que sobrevivieron. En el estudio de WAM, en una serie de 138 pacientes hospitalizados, mostraron valores 2,5 veces superiores, con una mediana de 4,14, intercuantilo 1,91 hasta 13,2 miligramos litros, o sea, 13.200 nanogramos mililitros, con una mediana de contra una mediana de 1,66 con una P significativa de 0,01. En este caso, el tiempo de protrombina, la relación de los tiempos de protrombina no fue estadísticamente significativa. El trabajo de Zhou fue el estudio que mostró una mayor diferencia entre valores de dímero entre pacientes que fallecieron y los que sobrevivieron en 191 pacientes, con una mediana de 5,2 miligramos litro y un rango 1,5 a 21 frente a una mediana de 0,6 con un intercuartilo de 0,3 a 1. El análisis multivariable mostró que un valor de dímero D mayor a 1 en el momento del ingreso del paciente fue una de las principales variables predictoras de mortalidad. En el estudio, el tiempo de protrombina también fue mayor en los pacientes que fallecieron, con una mediana de 12,1 segundos y, contra frente a una mediana de 11,4 segundos en el resto de los pacientes. También estadísticamente significativo. Finalmente, One, en el New England Journal, extrajo datos de 1.099 pacientes con confirmación de laboratorio de COVID-19 atendidos en 552 hospitales de 30 territorios y observó mayor proporción de pacientes con dímero D por encima de los valores preestablecidos entre los que padecían una enfermedad más grave, 59,6% frente a 43,2%, pero es una observación porque no dio estadísticamente significativo. Esta sería una recopilación de todos los estudios con un análisis
de la diferencia media ponderada e intervalo de confianza del 95% de los valores entre pacientes con o sin forma grave de enfermedad por COVID. El estudio de Zhou, el de Wang, el de Tang, el de Wang, W y Wang H, y muestran diferencias variables. Todos son estudios retrospectivos. Hay una gran variabilidad en los estudios y una gran variabilidad entre las etnias. Por eso a futuro, en Argentina deberíamos contar con un trabajo retrospectivo en donde tengamos nuestros propios valores de referencia, que seguramente van a ser diferentes. Durante las etapas graves de la enfermedad, concentraciones particularmente aumentadas de dímero D y otros productos de degradación se asociaron con mal pronóstico, y también descarta recientemente que la gran mayoría de los pacientes COVID-19 que murieron en la estadía en el hospital cumplieron con los criterios para diagnosticar la coagulación intravascular diseminada, que es el score de CID de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia mayor o igual a 5 puntos. Después vamos a ver que dentro de este score hay parámetros hemostáticos. 71,6% en los no sobrevivientes versus 0,6% en los sobrevivientes. Importante la relación linfocito-neutrófilo. Importante la ferritina, ya que su aumento se relaciona con la linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria, que es un síndrome hiperinflamatorio muy poco conocido, caracterizado por una muy elevada y mortal concentración de citoquinas plasmáticas. En cuanto a ferritina, estudios recientes hallaron valores de ferritina con una media de 1.297 nanogramos mililitros en no sobrevivientes frente a 614 nanogramos mililitros en sobrevivientes. Otros autores obtuvieron valores de 800 en severos versus 523 en no severos. Otro estudio, 1.435 nanogramos en no sobrevivientes versus 503 en sobrevivientes, o sea que es un parámetro muy importante de predicción. En cuanto a la troponina, los estudios estimaron que entre el 7 a 17% de pacientes hospitalizados presentaron injuria miocárdica aguda, 22,2% en pacientes ingresados en unidad crítica, 59% en los que murieron. Se han reportado valores de troponina 1, troponina ultrasensible, medida al cuarto día desde el inicio de los síntomas, con media de 8,8 picogramos en no sobrevivientes versus 2,5 en sobrevivientes. La media en los sobrevivientes prácticamente no sufre modificaciones, mientras que en los no sobrevivientes se observa incremento gradual con el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el día 13, día 19, día 22. Estos valores corresponden a un único trabajo publicado. De LDH ya sabemos, marcador de daño tisular. Lo que sí hoy charlaba con el infectólogo con el que trabajamos en LAT es que los infectólogos lo utilizan como parámetro de seguimiento a pesar de su baja especificidad, ya que en el trabajo de Zhou y colaboradores hallaron de un total de 191 pacientes valores de 521 unidades para no sobrevivientes versus 253. En cuanto a la proteína C reactiva, marcador también no específico, pero se hallaron medidas estadísticamente significativas de 57,9 en pacientes severos versus 33,2 en no severos. Y para interleuquina 6 también los valores fueron estadísticamente significativos. En un estudio de corte retrospectivo publicado en Wuhan, China, en marzo 2020, observaron niveles de dímero D por encima de 1.000 nanogramos mililitros FeU, elevada troponina ultrasensible, IL-6, LDH y linfopenia y ligera plaquetopenia en pacientes severos. Encuentran que en un modelo de regresión logística multivariable, que la edad, un alto score SOFA, que es el score que se utiliza para el ingreso a los pacientes de cuidados intensivos con diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y niveles de dímero D superiores a 1.000 nanogramos mililitros FeU a un momento de la admisión están asociados con mayor mortalidad. Ahora,
Lo que se ve en COVID es que, aunque la coagulación reconoce etiología multifactorial, las elevaciones del dímero D y la coagulopatía diseminada también son comunes a pacientes con otras infecciones graves por virus y ya estudiadas. En síntesis, va a haber signos de activación de coagulación, pero si el paciente no pasa al 5%, prácticamente al riesgo de muerte, no va a haber datos similares a los de una CID tradicional. ¿Por qué? Vamos a tener una trombocitopenia menos prominente. Ya les decía que la disminución de plaquetas por debajo de 100.000 es un pésimo predictor. Menos consumo de factores de coagulación. No vamos a tener el consumo de factores similar a la CID, por lo tanto no vamos a tener el mismo riesgo de sangrado que en la coagulación intravascular diseminada. Los signos patológicos de microangiopatía trombótica de la CID han sido poco reportados. Estudiando 1.900 pacientes COVID positivos, el 46% presentó dímero de alto riesgo y el 70% de los pacientes que requirieron internación en unidad de cuidados intensivos presentaron dímero D elevados. En el caso de los inhibidores naturales, sabemos que la disminución de la proteína C activada, la disminución de los proteoglicanos, la disminución del TFPI van a provocar exacerbación de la vía extrínseca, exacerbación de la vía intrínseca, exacerbación de la activación del factor 5 activado, del factor 5 activado y 8 activado, pero la disminución de los inhibidores no va a estar en el mismo grado de la CID. Va a ser una disminución ligera, no estadísticamente significativa para ninguno de los inhibidores naturales. Entonces, en el laboratorio hematológico de COVID severos vamos a tener linfopenia, aumento de dímero de IPDF, aumento del tiempo de protrombina, el aumento del APTT no tan significativo, el fibrinógeno aumentado y cuando empieza a disminuir, está gravísimo el paciente, el PAI elevado, factor von Willebrand aumentado, factor 8 aumentado. En los pacientes leves no va a haber prácticamente modificación de parámetros de coagulación porque aún no va a haber coagulopatía asociada, sí va a haber linfopenia, sí aumento del LDH. En los pacientes sintomáticos va a haber, los pacientes sintomáticos ya van a ser internados y en la internación hay guías que sugieren y guías que no sugieren, pero en general, charlando con una de las hematólogas de nuestro grupo y demás, comentábamos que en la mayoría de las guías se sugiere y se recomienda la internación del paciente por el simple hecho de la internación, comienzo de profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Para pacientes graves, varios grupos proponen, por supuesto, heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas. Para el control de las heparinas de bajo peso molecular se utiliza método cromogénico, por supuesto, y para el control de la heparina no fraccionada también. No vamos a poder utilizar el APTT para el control de la heparina no fraccionada en el paciente porque el APTT va a variar muy poco. ¿Por qué? Por efecto del fibrinógeno aumentado y del factor 8 aumentado, por lo tanto no va a servir como seguimiento. Las guías indican que pacientes anticoagulados, todo esto puede cambiar, va a cambiar dinámicamente y el año que viene probablemente tengamos otras guías, otros resultados y otros estudios relacionados con otros países y ojalá tengamos con nuestro país. Hasta el presente las guías indican que pacientes anticoagulados con acenocumarol, warfarina o inhibidores directos de la trombina o del 10 activado al ingreso, pasar a heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Pacientes antiagregados al ingreso con nuevos antiagregantes, pasar a aspirina y lo que decíamos, debido a la elevación del 8 y el fibrinógeno, se recomienda siempre utilizar métodos cromogénicos. Rápidamente ver cuáles son los parámetros hemostáticos que están en el score de CID. En el score de CID vamos a tener
Recuento de plaquetas. Mayor a 100 va a tener un índice de 0, menor a 100 un índice de 1, menor a 50 de 2. Dímero D como marcador de fibrina, sin incrementar 0, entre 2 por el límite superior de lo normal y 5 por el límite superior de lo normal, score 2, y mayor a 5, score 3. Luego, prolongación del tiempo de protrombina, menor de 3 segundos, 0, menor a 3 segundos, 0, entre 3 y 6 segundos, 1, mayor a 6, 3. Nivel de fibrinógeno mayor a 10 gramos litros 0, menor a 10 gramos litros 1. Y se calcula el score final. Para definir C y D, el score es mayor o igual a 5. Si el score es menor de 5, no afirma CID lo que va a afirmar es o sugiere una CID subclínica y se debe repetir en el 1 a 2 días después con el seguimiento de los valores. Y por último, decirles que para la escala SOFA se utilizan para los parámetros respiratorios de presión de oxígeno y saturación de oxígeno, plaquetas con los distintos índices, parámetros hepáticos, bilirrubina, cardiovasculares, la hipotensión, para sistema nervioso, la escala coma de Glasgow, que es una escala de evaluación neurológica, y los parámetros de estado renal, de función renal, creatinina y diuresis. Bueno, espero que no haya sido muy largo, les agradezco muchísimo, perdón por algunos de los pequeños inconvenientes, y termino con esta frase que me gustó porque me define mucho en muchas situaciones de la vida. Está en una clase de una de mis maestras, a la cual quiero mucho, que es Cristina Dubois, dada hace muy poquito, y dice: la vida es como una bicicleta y para mantener el equilibrio tenemos que seguir adelante. Muy, muy aplicable para esta situación tan equívoca, tan difícil y tan rara que estamos viviendo todos. Bueno, muchas gracias a todos. Laura, doctora Fornaciero, mil gracias por la presentación y nosotros tenemos que pedirte disculpas por las interrupciones. Como dijimos al inicio de esta presentación, pueden formular preguntas o inquietudes a través del chat y se las pasaremos a Laura. Inclusive ahora mismo Laura también las podría ir mirando de primera mano. Y Laura, para aprovechar a ver si alguien más se anima a hacerte alguna consulta, yo voy a hacerte una. No solo que con el correr del tiempo iremos aprendiendo cada vez más sobre esta enfermedad y tendremos información que quizás modifique lo que vos acabás de presentar, pero en relación con nuestro país y lo que principalmente pueda estar haciéndose en Buenos Aires, que es hoy el foco principal en nuestra región, ¿tenés conocimiento de que se estén llevando adelante trabajos que busquen establecer parámetros que puedan estar asociados directamente con el tipo de población que somos? Sí, sí, hay en curso muchísimos proyectos de investigación que se presentaron, que fueron presentados. LAT participó en un proyecto de investigación de un grupo de investigadores de CONICET, de virólogos. No fue seleccionado el grupo. Cada uno de estos grupos apunta a datos epidemiológicos, a datos de laboratorio, a parámetros de laboratorio, y fundamentalmente la mayoría de los trabajos apuntan a terapéutica. Sí, hay muchísimos. El Estado se ha destinado bastante dinero para la investigación, para solventar proyectos de investigación relacionados con esto. Doy fe porque, bueno, tuvimos el agrado de participar, pero lamentablemente no ingresamos, ¿no? Bien, bien, bueno, pero es bueno y es interesante saber de que por lo menos en nuestro país también podemos llegar a aportar en relación con eso. Me parece que hay una pregunta. Si te consultan, ¿qué opinión te merece en relación con los POC el método de oro coloidal?
Yo lo acabo de leer y no, si me puede aclarar un poco porque no la entiendo. No entiendo la pregunta. Perfecto, perfecto. Echa tu salvedad la persona que la formuló, si tiene la posibilidad de ampliar y mientras tanto vemos si algún colega más puede presentarte alguna inquietud o consulta extra. Bien, desde ya, Laura, nuevamente, mil gracias por compartir tu conocimiento, tu paciencia para con nosotros y ser siempre didáctica en lo que presentás. No, Esperemos muchas gracias a todos ustedes. si amplían la consulta y mientras tanto si alguien más, ahí no sé si es ampliación de la pregunta y vos la estás viendo. La consulta es en relación con el instrumento COBAS, el Ah, H4.2, que hace bien, hidrodeado a través de cassette. bien. No lo conozco. Pero lo que podemos ver es el cuadro de métodos presentados para saber si el equipo se encuentra dentro de los métodos aprobados. Yo no tengo experiencia en el método de COBAS. Bien. Acá hay otra pregunta. Si llegas a verla, si no te la transmite y la lees vos Eh, directamente. ¿A dónde apunta la terapéutica en cuanto a, o sea, digamos, yo calculo que lo que debe ser la eh, investigación sobre métodos terapéuticos? Actualmente, en cuanto a los ensayos clínicos, a lo que se está apuntando muchísimo es, digamos, yo lo que siempre digo es a paliar la respuesta inflamatoria sistémica. Mientras tanto, obviamente está en investigación y laboratorios, la vacuna y demás. En cuanto a eh, a la terapéutica para disminuir la inflamación, está apuntando fundamentalmente a inhibir los receptores, inhibición de los receptores, inhibición de las quinasas, del sistema de las quinasas, inhibición de la activación transcripcional, o sea, hay múltiples estudios en investigación que apuntan a la inhibición de todos los mecanismos de señales intracelulares de activación de la inflamación. Bien, Laura, te formulo yo ahora otra pregunta, si no tenés que estar buscándola. Te A mí consultan me... en relación con un dímero D positivo, cada cuánto tiempo, con qué frecuencia es recomendable repetir la determinación. En cuanto a, estamos hablando de COVID, sí, de infección de infección de COVID, sí, Imagino bien, que debe estar claro. exacto, enfocado en ese marco. Sí, si estamos enfocados en eso, depende el estadio del paciente y depende el consenso del equipo de trabajo. Es decir, cada equipo también ha sido consultado con diferentes profesionales, cada equipo de trabajo tiene un consenso sobre la realización de los controles y depende también del estadio del paciente. No es lo mismo la frecuencia de controles en un paciente en fase 2 que en un paciente en fase 3. En algunos casos dicen cada 48 horas en fase 3. Pero repito, esto tiene que estar muy consensuado en cada equipo de trabajo. Bien, sí, además como remarcás según la fase en la que el paciente esté en ese momento. Así que, bien, Claro. bien, perfecto, perfecto. Por lo que veo, Laura, no tenemos más consultas para trasladarte. De mi parte y en nombre del Colegio de Bioquímicos de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe, muchísimas gracias
por hacernos esta presentación. Te envío un fuerte abrazo, igual un saludo para todos, colegas, el próximo lunes. Feliz día, que además es feriado, pensemos que será por nosotros, que alguna vez nos tocó. Así que muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima oportunidad con una nueva entrega de formación continua organizada Bueno, por el colegio. Fuerte muchas abrazo gracias para todos. Feliz Días del Bioquímico para todos. Gracias, Laura. Cariños. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Saludos para todos, muchas gracias por acompañar esta presentación. Feliz día el próximo lunes, excelente fin de semana. Y nuevamente, en nombre del Colegio de Bioquímicos de la Ciudad de Rosario, segunda circunscripción de Santa Fe, muchas gracias. Hasta otra oportunidad.